Pedro y Pablo, estuvieron en la ventana, contaron parte de sus vidas y además cantaron. Les cuento algo, a la gente de mi generación, generalmente cuando uno le pregunta, che, ¿y vos de qué época sos? Y el tipo a lo mejor no dice la fecha de nacimiento, sino mi época fue tal, ¿no es cierto? A mi generación cuando le preguntan, nosotros somos del 68, porque el 68 no es un número, es algo que marcó una ruptura en la sociedad, marcó cambios en la familia, marcó muchas cosas, ¿no? Entonces, desde esa época nos acompañan un montón de tics, pero junto con eso una música, los artistas, las canciones, qué es lo que se decía en esa época, parte de ese bagaje que tenemos, quienes a lo mejor teníamos 20 años en el 68 o estábamos estudiando, parte de ese bagaje la representan estos dos señores, que ellos se llaman Pedro y Pablo, no sé por qué, pero que en realidad se llaman Miguel Cantilo y Jorge Duriez. Pero Pedro y Pablo es suficiente nombrarlos así. Y sobre todo hay 2 o 3 canciones para mí emblemáticas. Una de ellas es La Marcha de la Bronca, sin duda, que tiene vigencia a través de la generación. Y que había que cantarla cuando se cantaba. Y claro, todos tenían que saberla un poquito. Y después, ¿Dónde va la gente cuando llueve? O Yo vivo en esta ciudad. Son temas que realmente se metieron en la gente. Es un gusto tenerlos acá. Para nosotros es un gusto estar aquí. Y si realmente estamos aquí es porque esas canciones todavía tienen... Además, uno entra por ahí en internet y dice, no, es un grupo que desapareció. Claro. Y sin embargo, están acá. Lo que ocurre es que tenemos también carreras individuales, pero el hecho de que las canciones estén vivas en la gente nos hace mantenernos también unidos para hacer espectáculos cada tanto, para compartir escenarios, para festejar fechas conmemorativas de 20 o 30 años, ya hemos pasado los 40 años de carrera juntos, así que es una relación que está viva gracias a que la gente mantiene viva las canciones. Y ahora son 30 años de la democracia, precisamente en esa época, a mí me tocó justo regresar al país en el 82, y el surgimiento de eso que se llamó rock nacional, y que era una mezcla de folclore, más rock, más tango, y donde cantaban todos revueltos, ¿no? Sí, fue una cosa muy particular el tema del rock en la Argentina, porque tuvo su identidad propia, no como en otros lugares que se seguía cantando en inglés. Acá fuimos vanguardia en el hecho de cantar canciones con el idioma nuestro, y fue los 60 y los 70 sobre todo, creo que fueron una época muy creativa y original, porque no fue copia de nada, fue una cosa bastante nuestra, fue como un folclore rockero acá. Pero alguna influencia de los Beatles hubo también, bueno, ¿no? Por supuesto. Sí, nuestros maestros, sí. Obvio. Sigue habiendo. O tal vez el folclore argentino influyó en ellos, ¿no? Porque uno sabe, Claro, sí. no era el rock tradicional el de ellos. Bueno, nosotros cuando nos iniciamos fuimos un poco un producto, una consecuencia del boom folclórico que había en los años 60. Sí, sí. Aprendimos a tocar la guitarra con las zambas, con las chacareras, o sea que algo de eso indudablemente se tiene que haber traducido en nuestra música. Sí, escuchábamos al dúo salteño junto con Simon & Garfunkel, siempre lo mencionamos porque ahí estaban las dos raíces o los dos continentes, digamos, ¿Y que cómo estaban influenciando nuestra música. ¿Cómo se descubrieron, cómo comenzaron a cantar juntos? Tenemos algo... ¿Querés que explicarlo vos? No, sí, nada más. Tenemos eso, que los dos queremos explicar todo, entonces por eso nos juntamos, ¿no? ¿Y explican lo mismo? No, que creo que estuvimos destinados a juntarnos en esta vida a cantar, porque nacimos prácticamente en el mismo lugar, con 3 días de diferencia. En el mismo barrio. En el mismo barrio, nos gustaba la misma música. Apenas nos conocimos el primer día, ya hicimos una canción, tenemos 18 años, ¿no? 17, 18 años. Y es como que creo que somos una cosa muy rara y además sobrevivientes de un movimiento que se inició hace más de 40 años y tenemos el privilegio de poder seguir viniendo a cantar, por ejemplo, a San Juan, y que venga gente a escucharnos todavía,
gente que recuerda lo que ve y gente que conoce como algo nuevo o particular o singular el hecho de que dos tipos grandes estén cantando cosas que pertenecen que fueron jóvenes. Creo que se nos nota a lo mejor, la gente que viene a ver la energía que pone es lo que vivió en su juventud muchas veces. Sí, le sale eso, ¿no? Entre las cosas que vivió nuestra generación, una es la aparición, por ejemplo, del movimiento hippie. Fue un movimiento que marcó a buena parte, y creo que ustedes también lo vivieron bastante. Vida en comunidad, separarse de la gran ciudad, sobre todo Miguel creo que lo vivió más, ¿no? Sí, Miguel lo vivió más. Sí, yo lo sentí más inclusive porque descubrí la vida en rural, digamos, en el campo. Yo un chico criado en la ciudad, y bueno, y esa tendencia que tenía la corriente hippie de descubrir la naturaleza me llevó a vivir en comunidad en lugares como el Bolsón, Bariloche, y eso también está patente en nuestras canciones, en parte del repertorio. Bueno, afortunadamente, como bien dijo Jorge recién, somos sobrevivientes, porque este es un movimiento que ha hecho, igual que en nuestra generación la política, ha hecho estragos, ¿no? O sea, son movimientos que hay. Y bueno, tenemos la suerte de ser sobrevivientes y de seguir cantando y de poder volver a ver a la gente de San Juan, que también nos recibió en su momento. Fue un movimiento que representó muchas cosas, porque entre otras cosas aparece la píldora, que cambia también la relación entre el hombre y la mujer. ¿Cómo no? Para bien de todos. Aparece la censura, muy manifiesta, que ustedes creo que también la sufrieron. Sí. Ricardo Elizondo, él es el director de la Ópera de San Juan. Igualmente. Quería comentar una anécdota. En el año 83, mi hermano me saca de mi habitación. Vamos, me dice, cambiate. Mis viejos estaban en Buenos Aires, han venido a hacer un negocio, a ver una familia. Nos tenemos que ir. Y va con la noviecita y vamos al estadio Aldo Cantoni, que en aquella época todavía no estaba modificada, y se presentaba Pedro y Pablo en el año 83. Yo tenía 14 años. ¿Y? ¿No? ¿Te marcó? Una locura, la gente, no había lugar donde ponerse. Y en esa época, ¿te acuerdas, Juan Carlos, que estaban la parte de prensa? Yo era muy chico, pero sí, es posible. Seguramente. Que estaban los palcos de esas naranjas que habían de prensa. ¿Te acordás que antes de la modificación? Bueno, tuvimos que estar arriba. O sea, yo vi Pedro y Pablo desde arriba del aparato de prensa. Y realmente marcaron una época y es un honor también. Qué bueno, ante tanta cosa efímera y por ahí armada por un productor avivado que los larga y los hace actuar en todo el país, ver que gente que 30 años después se acuerde de una noche, ¿no? Esa noche fue muy particular porque ese evento logramos convocar más gente en San Juan que en cualquier otro lugar. No había... Nunca tuvimos tanto público en el interior. Impresionante fue, sí. Y fue organizado por un grupo de estudiantes que se llamaba Always. Todavía me acuerdo. ¿Te acordás de eso, no? Creo que de la Escuela de Comercio, me parece que eran chicos de 15, 16 años, uno de los cuales es el que organiza ahora el evento en el que vamos a estar, Luigi. O sea que la verdad es que es un reencuentro con una noche que, así como para vos fue memorable, para nosotros también. Memorable. Pero antes de seguir quiero saber quién es Pablo y quién es Pedro. Pero él sería Pablo, yo vendría a ser Pedro. Seríamos. Tomarlo como un seudónimo. ¿No? Como un seudónimo. ¿Y de dónde sale eso? No es por la Biblia, ¿no? Bueno, sí. era una corriente medio de moda, porque existían varios dúos con nombres históricos. Había uno Rómulo y Remo, había otro Fedra y Maximiliano, y después había otros nombres de pila, Bárbara y Dick. Bárbara y Dick me acuerdo, sí. Había unos cuantos, Juan y Juan, había otros. Sí. Bueno, nosotros en esa corriente elegimos Pedro y Pablo, y que son nombres fáciles de recordar, porque siempre decíamos que Miguel y Jorge, que en nuestros nombres auténticos parecían nombres de coafer. Sí. Entonces no quedaba muy bien. No, dijimos Pedro y Pablo. Pedro y Pablo. Bueno, y la historia de esas canciones, la Marcha de la Bronca, ¿qué es lo que significó? Porque era un himno casi, ¿no? Sí, era una canción generacional. Pero me refiero, para la gente era casi un himno. Se transformó, sí, se fue transformando con el tiempo en un himno, y creo que hoy, yo a veces paso una manifestación por la calle de trabajadores de algún gremio y lo escucho en los parlantes, me doy cuenta que tiene pasta de himnos, la tuvo siempre. Y bueno,
Son canciones elegidas por la gente. En realidad la letra es de Miguel, son temas de Cantilo que para mí tenía la madurez y la capacidad de sintetizar lo esencial de lo que sucedía fuera y dentro del mismo, ¿no? A los 19 años, para mí es un genio, desde joven. No, realmente es una canción que creo que sintetiza en cada estrofa elementos que perduran, lamentablemente, de alguna manera, a través del tiempo y que son partes de los conflictos eternos de los seres humanos, ¿no? ¿Y cuántas veces la han cantado en 40 años? Ya deben haber pedido la cuenta. 5.432. Es increíble, porque siempre la piden. Una lluvia cae lentamente y te llora las mejillas al reír. Dentro del oscuro mediodía, montones amplios hunden el sol, árboles en llanto lavan el alquitrán. ¿Dónde van los hombres? Corren sin ver, buscan una casa donde secar su piel. ¿Dónde va la gente cuando llueve? Siempre hay un lugar donde parar. Siempre hay un lugar donde parar. Tierna mujercita sumergida en las aguas de mi brazo torrencial, beso mucha lluvia en tu sonrisa. Hay un arco iris tierno y precoz en el abanico de tu pestaña gris. Ves a aquellos hombres corren sin ver, buscan una casa donde cambiar su piel. Que no tienen lugar, donde los que no tienen lugar, ¿dónde van? ¿Dónde van? ¿Dónde van? ¿Dónde van? ¿Dónde van? A ver. ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Una vez más, vamos, fuerte. ¿Dónde va? Gracias.